Y muy buenos días a todos vosotros, gracias por estar aquí. Repito las palabras de la presentación, es un gusto tener a estas horas de la mañana tanta gente aquí reunida. Vamos a romper con este tema absolutamente con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Todo lo que os han contado hasta ahora eran cuestiones científicas, tecnológicas, todo muy técnico, muchos números, mucha física, y nos vamos a ir, no al lado contrario, pero sí nos vamos a ir a la parte más social, más incluso filosófica, si me permitís, ¿vale? En este tema, que se llama la física nuclear, bueno, el desarrollo sostenible y la fusión nuclear, pues vamos a hablar básicamente de tres cosas. Pero la última, que es precisamente en la que aparece el concepto de la fusión nuclear, es la que menos me importa. Quiero decir, si no me da tiempo, si me dicen, cállate ya, y no llego a darla, me da igual, porque es una parte que creo que con todo lo que os han contado hasta ahora y lo que os voy a contar yo en las dos primeras partes, tendríais que estar perfectamente capacitados para, y de hecho me gustaría que sacarais vosotros vuestras propias conclusiones, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar en las dos primeras partes, que es el concepto de desarrollo sostenible y cómo podemos diseñar, por qué es importante y cómo podemos diseñar un sistema energético que pone ahí sostenible, es decir, de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible. Y dices, joder, pues casi como que sobra, ¿no? Porque seguro que todos vosotros estáis convencidos de tener muy claro lo que es el desarrollo sostenible. Os digo, así lo estaba yo. Yo soy el autor del capítulo correspondiente a esta parte del libro, y cuando me senté a escribir, yo pensaba que lo importante iba a ser esta parte, ¿vale? Y que lo que iba a decir, lo que iba a hacer era, pues, explicar, pues, oye, cuáles son las ventajas de cara al desarrollo sostenible de la fusión nuclear. Y de lo que me di cuenta cuando empecé a estudiar un poquito es que no tenía ni pajolera idea de lo que era el desarrollo sostenible. O peor aún, que lo que yo creía que era, pues no era. ¿Vale? Claro, y hasta ahora me ha pasado todas las veces que he dado esta charla que todo el mundo entraba convencido de que sabía lo que era el desarrollo sostenible y salía convencido de que ahora sí lo sabía de verdad, ¿vale? Entonces, pues vamos un poco a lanzarnos con eso. Lo primero es hablar de la interpretación del concepto. Todos estamos de acuerdo en que el desarrollo sostenible es algo magnífico y deseable, ¿vale? Y sin embargo, los autores que saben de esto, pues cito por aquí a Henry Daly, a Jorge Richman, que es un ecologista español, pues hablan incluso de que el desarrollo, de que la definición está en disputa. Todos sabemos que es algo muy bueno, pero no sabemos muy bien lo que es, lo cual es bastante peligroso, y que incluso que es un concepto esencialmente discutible. En filosofía, un concepto esencialmente discutible es la justicia, la libertad, ¿vale? Son cosas sobre las que dos autores muy sesudos se pueden poner a hablar, decir cosas completamente diferentes y los dos tener razón, ¿vale? Mi propuesta o mi idea con esta presentación es explicaros que no es tan así, bien, que es un concepto que políticamente es verdad que es vago en cómo conseguir los objetivos, pero los objetivos en sí mismos son muy claros, ¿vale? Y lo que quiero es un poquito demostraroslo con esta presentación. Para ello voy a trabajar sobre todo con un artículo bastante bueno escrito por Desta Mebratu, ¿vale? Y voy a ir un poco siguiendo sus pasos. Dices, bueno, pues para entender lo que es el concepto del desarrollo sostenible, vamos a hacer un poco una introducción, un análisis de cómo apareció el concepto en la historia, ¿vale? Y esta autora, Desta, lo primero que hace es pensar en las religiones, ¿vale? Esto es una cita del Génesis, pero la idea, lo que se quiere expresar con esto es el contraste que hay entre las, digamos, religiones mayoritarias de Occidente, que son religiones antropocentristas, que ponen al ser humano en el centro de la creación y le dicen que puede señorear en los peces del mar y en la naturaleza. Digamos que la naturaleza es algo nuestro, frente a las tradiciones indígenas que tienden a ponerle, digamos, dejadme decir, en su sitio, es decir, como parte de un medio ambiente, de un ecosistema al que pertenece, ¿vale? Esto todo va sin juicios de valor, simplemente, vamos, yo estoy absolutamente orgulloso de la cultura occidental y de dónde ha llegado, como vais a ver luego. Entonces, entender esto sin juicios de valor simplemente como la diferencia entre la visión antropocentrista del ser humano como lo más importante que hay y señoreando todo lo que tiene a su alrededor, o el ser humano como parte de un ecosistema. Y luego lo hilaremos. Un economista, una figura absolutamente fundamental en la cuestión del desarrollo sostenible, y que de ahí viene un poco el desarrollo de la idea, es Thomas Malthus. Yo creo que os sonará. Thomas Malthus era aquel economista que decía,
la población crece de forma exponencial, los recursos, la agrimensura, la alimentación de forma lineal, aritmética, por lo tanto va a llegar un momento en que esto va a colapsar, ¿vale? Esto es lo que dijo Malthus y su solución era controlar la natalidad, básicamente. Afortunadamente se equivocó en sus predicciones y afortunadamente o no, pero la realidad es que sus propuestas no se han llevado a cabo porque incluso China hace unos años ya que levantó la limitación de la natalidad. Pero la realidad es que este señor fue el primero que llevó el concepto de los límites físicos de los sistemas a la economía. Básicamente lo que quiere decir es, señores, no podemos sacar de la Tierra todo lo que queramos, y eso creo que es una cosa que tenemos todos bastante asumida, pero ojo, es que cuando este señor lo dijo no estaba tan asumida, ¿vale? Es decir, no podemos sacar de la Tierra todo lo que podamos, todo lo que queramos y sobre todo a la velocidad que queramos, ¿vale? Un concepto clave en la sostenibilidad. Y por último, esto es una cosa que estuvo muy de moda en los 70, quizás un economista un poco menos ortodoxo que es Ernst Schumacher y que trajo entre otros el concepto de la tecnología adecuada, ¿vale? El concepto que viene aquí es básicamente decir, y esto viene muy ligado al desarrollo teórico de la Revolución Francesa, es decir, que el progreso en sí mismo, el progreso por el progreso no es un valor, que el progreso tecnológico en este caso tiene que estar dirigido. Esto se expresa muy bien en el informe Brundtland, que es de lo que básicamente va toda esta charla que os estoy dando, cuando dice que cuidado, que es que un desarrollo tecnológico a lo mejor viene a solucionar un problema actual, pero resulta que nos va a crear problemas mucho más graves en el largo plazo. Por lo tanto, no vale el desarrollo por el desarrollo, tenemos que ver qué es lo que queremos, ¿vale? Estas son un poco las 3 ideas que van a presidir el concepto de desarrollo sostenible. Históricamente tenemos 3 hitos, ¿vale? El primero, en 1948, espero que os suene, pues se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de las barbaridades que hemos hecho y como el ser humano pues muchas veces funciona así, para bien o para mal, aparece la Declaración de los Derechos Humanos, ¿vale? Para mí es para mí y yo creo que para todo el mundo es una de las cosas más importantes que ha logrado hacer la humanidad. ¿Qué es esto de los derechos humanos? Pone aquí solidaridad sincrónica, que es un tema, un concepto un poco técnico, pero básicamente lo que viene a significar es la solidaridad, es decir, la igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas que vivimos en el mundo. O sea, que una señora que nazca en Canadá tiene que tener exactamente los mismos derechos que un señor que nazca en Australia, en África o en China, ¿vale? Esto es esta idea. Y es una idea magnífica a la que nos ha llegado muchos milenios llegar, ojo, quiero decir, que esto lo ha venido diciendo gente durante mucho tiempo, ¿vale? Pero decirlo a nivel internacional y elevarlo a nivel normativo es lo que nos ha llevado muchos miles de años, ¿vale? Pero se queda corto, y afortunadamente ya muy poquitos años después, en 1972, durante la Cumbre para el Medio Ambiente Humano de Estocolmo, la ONU llega al siguiente concepto, digamos, que deviene inmediatamente del anterior, que es la diacrónica. ¿Y qué es eso de la solidaridad diacrónica? Pues básicamente es extender en el tiempo este concepto a las generaciones futuras. Es decir, ojo, no es que la señora de Canadá y el señor de Australia o de China o de África tengan que tener los mismos derechos y oportunidades. Es decir, que si de facto una tiene más que el otro, pues tendrá que hacer porque esa situación se equilibre. Es que también tenemos que contar con la gente que va a venir en los siglos venideros, ¿vale? Y esto es un salto, parece evidente, pero cuidado que tampoco lo es, ¿vale? Como decíamos antes. Bueno, estos son los 2 hitos previos a la salida del informe Brundtland en 1987, que es donde por primera vez se habla de desarrollo sostenible y es el sitio donde aparece su definición, ¿vale? La que conocemos todos incluso. Y entonces podemos observar un poco las conclusiones de esta conferencia, que son pues, una serie de principios y una serie de proclamas. Vemos la quinta proclama, y aquí os llamo a lo que os hablaba antes de la religión. ¿Por qué nos ha puesto una cita del Génesis este tío? Porque fijaos cómo empieza la quinta proclama, o cómo es, o lo que contiene de esta conferencia. De cuánto hay en el mundo los seres humanos son lo más valioso, ¿vale? Esto para que sepamos por dónde vamos cuando hablamos de la ONU y cuando hablamos de desarrollo sostenible, que va de esto, que va de seres humanos, ¿vale? Sexta proclama, y simplemente lo que está en negrita. Hablamos de medio humano, o sea que hablamos de medio ambiente. Hablamos de desarrollo económico.
Hablamos de desarrollo social y aparecen las generaciones presentes y futuras. Estos son los 4 o 5 ingredientes básicos del desarrollo sostenible que todos tenéis en la cabeza. Todos tenéis probablemente en la cabeza el diagrama de Venn con el sistema económico, el sistema social, el sistema medioambiental, ¿verdad? Y hablar de generaciones futuras. Es decir, sin aparecer el concepto como tal, era una cosa que ya estaba germinando aquí mismo. Y fijaos el primer principio. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, es decir, derechos humanos. ¿Vale? De todo esto es de donde sale en 1967 el informe Brundtland. Y lo que quiere decir esto es que derechos humanos, lo que significa, desarrollo sostenible, lo que significa es derechos humanos para todos, hoy y mañana. Y creo, y hasta ahora nunca me he equivocado, que esta no es exactamente la definición que la gente suele tener en la cabeza, o el significado más profundo. Derechos humanos, repito, para todos, hoy y mañana. ¿Vale? De eso va el desarrollo sostenible. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué piensa la gente cuando se dice desarrollo sostenible? Pues Google nos dice que la gente piensa esto. ¿Vale? Esto es una búsqueda tal cual en Google de desarrollo sostenible. Y lo que vemos es color verde, vemos manos que sujetan planetas, o sea, que está muy bien, pero la gente oye desarrollo sostenible y piensa en árboles y en medio ambiente, ¿sí o no? Gracias. Una vez más, algún día a lo mejor alguien me dice, pues no, yo lo tenía muy claro, y diría, joder, pues la primera vez, hasta ahora nunca me ha pasado, ¿vale? Aquí sí que hay cosas que sí que son desarrollo sostenible, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero esta es la idea general de la gente, ¿vale? Fijaos, os había prometido esto. Esta es la definición que da el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, bueno, sobre desarrollo sostenible. Y es buena, ¿eh? Es buena y es útil, es muy práctica. Yo la he utilizado muchas veces, los 3 sistemas, el diagrama de Venn. Pero tiene algunos riesgos que os voy a indicar a continuación. El primero, y por eso es un diagrama de Venn, no nos podemos olvidar, y en esto el informe Brundtland es categórico, de la importancia crucial de las interacciones. Es decir, no son 3 sistemas aislados. Lo que nos importa precisamente en el desarrollo sostenible es cómo aumenta la pobreza cuando descuidamos el medio ambiente, cómo aumenta la pobreza cuando no tenemos en cuenta las leyes de la economía. ¿Vale? Esto es una de las cosas cruciales y sobre todo, según todo lo que os acabo de decir, lo más importante de todo esto es que tenemos que tener claro que de lo que va esto es de derechos humanos. Es decir, que estos 3 sistemas en importancia para el desarrollo sostenible no son iguales. Nosotros lo que queremos es que se cumplan hoy y mañana los derechos humanos para todo el mundo. Y lo que pasa es que después de mucho tiempo nos hemos dado cuenta de que para que eso pueda ser tendremos que jugar con las leyes que nos impone el medio ambiente, es decir, tendremos que contar con esto y tendremos que contar con la forma de desarrollarse la economía. No hablo del orden económico mundial ahora, porque insisto que no quiero hacer juicios de valor, me refiero a las leyes del intercambio que funcionan, teoría de juegos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, tenemos que contar con estos 2 sistemas para que este nos vaya bien, pero esto es lo que nos importa. Y sin juicios de valor, esto es lo que es el desarrollo sostenible, ¿vale? Según la ONU y según el informe Brundtland. Ahora veremos dónde esto puede traer confusión. Una demostración más, si queréis, si no podéis leeros el informe Brundtland, que es un buen taco. Estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible que la ONU sacó en 2015. ¿Vale? Para hacerlo más fácil, dijo, bueno, pues ya nos hemos aclarado unos cuantos años después y decidimos que estos son los objetivos que a día de hoy tienen que cumplirse para caminar en la senda del desarrollo sostenible. Me permitió, creo que los veis más o menos, si no los tenéis en internet muy fácilmente, pero me permitió por vosotros separarlos, ¿vale? Un poquito, digamos, en cuáles corresponderían a cada uno de esos 3 sistemas. Fijaos, lo que tiene que ver con el medio ambiente son claramente esos 3, y hay interrelaciones evidentemente, pero digamos que en una primera relación lo primero que se te ocurre es que estos 3 son los que claramente tienen que ver con el medio ambiente. Con la economía, estos 3. Y eso significa que todos los demás, es decir, los 11 restantes, tienen que ver con el sistema social, tienen que ver con la gente, ¿vale? Esto es, si queréis, una demostración más abundando en la propuesta que os hago de definición real del desarrollo sostenible. Vale, pasamos a la segunda parte de la presentación. Oye, ¿cómo se diseña un sistema energético que sea sostenible? Pero primero, ¿por qué queremos hablar de sistemas energéticos hablando de desarrollo sostenible? Bueno, hay aquí varias justificaciones que si en lugar de 20 minutos tuviera 1 hora, pues me dedicaría a contároslas. Pero básicamente lo que quiero y creo que en realidad podéis estar bastante fácil de acuerdo conmigo, o sea, es fácil que estéis de acuerdo conmigo en esto, es que los derechos humanos al final entran en casa por el cable de la luz.
¿vale? Es decir, en la sociedad en la que vivimos, la realidad es que si queremos vivir con dignidad, si queremos mantener, sean protegidos, si queremos mantener un régimen de derecho que pueda hacer efectivos los derechos humanos, necesitamos energía. En cuanto nos juntamos más de 100 personas, hay que mover a la gente, hay que mover los desechos, hay que llevar comida a la gente y eso requiere energía, ¿vale? Entonces, aunque al principio no se especificara así tan claramente, la realidad es que la energía tiene mucho que ver con que se cumplan o no los derechos humanos, ¿vale? Esto hay mil referencias sobre esto. Entonces, pues yo me pongo a pensar, y esto es mío, y digo, bueno, pues qué cosas de un sistema energético tienen relación con el desarrollo sostenible, porque la primera es evidente, ¿no? Dice, bueno, pues la tecnología que formen el mix, porque dependiendo de la tecnología tendrás una contaminación u otra, o tendrás una regularidad en el suministro u otra, etcétera, 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 la geoestrategia, cosas que luego vamos a ir apuntando. Pero también importa la calidad y extensión del sistema de distribución. Hablamos de energía eléctrica porque a día de hoy es lo que funciona en la mayoría del mundo. Y es que si pensamos en gente a la que no le llegue la energía, generalmente todos tenemos en la cabeza la pobreza energética, ¿vale? Es decir, gente que no tiene dinero para pagar la factura de la luz y por lo tanto se la cortan. Pero no es la única opción. Resulta que hay más de 1.300 millones de personas, esto es de hace unos años, pero no creo que haya variado mucho. Suele ir a mejor, pero seguirá siendo un número grande, que no tienen directamente acceso a la electricidad, tengan dinero o no para pagarla, ¿vale? Y luego resulta que hay mucha gente que a lo mejor tiene o no dinero, tiene acceso, pero resulta que el suministro es tan intermitente que no les vale, ¿vale? Y por esto se cuentan las vidas y se cuentan los derechos humanos. Importante también la regulación del mercado y la regulación fiscal. Esto, que depende de cada país, puede llegar a hacer que una tecnología que a priori no es, por ejemplo, no es viable económicamente, como han sido durante muchos años las renovables en España, pues de repente lo sea. ¿Cómo? Pues a través de ayudas. Lo cual, nadie me malinterprete, es absolutamente magnífico porque ha permitido el desarrollo en todo el mundo de la renovable, que va a venir básicamente a salvarnos. También puede ocurrir lo contrario, como también está pasando en España. Puede ocurrir que a base de cargas fiscales hagamos que una tecnología que es perfectamente viable se convierta en inviable económicamente, ¿vale? Eso está pasando, pero no voy a decir ejemplos porque luego decís que vengo aquí a hablar de lo mío. De hecho, vengo aquí a hablar de mi libro, pero eso es otra cosa. Y vamos con el último, que lo pongo ahí el último y parece que está pequeñito, pero es muy importante, que es la garantía de acceso, ¿vale? Porque si estamos diciendo que todo esto va de que los derechos humanos entran por el cable de la luz y queremos derechos humanos porque de eso va el desarrollo sostenible, pues significa que queremos energía y queremos que para que se cumplan todo el mundo tenga derecho a la energía. Y me da igual cómo lo hagan ustedes. Me da igual que pongan ustedes subsidios, que es una palabra que a mucha gente le suena fatal, o que hagan ustedes que el precio por la primera cuota de energía sea muy bajo, es que me da exactamente igual. Pero necesitamos, para que un sistema energético sea sostenible, que en algún sitio ponga que vamos a tomar medidas para garantizar que la luz le llegue a todo el mundo. Porque si no, no lo es y ya está. Insisto, cada uno luego aquí ponga la metodología política de mercado, lo que quiera, para que funcione, si queremos que funcione. Os hablaba de los peligros y esto ya con esto ya termino con esta parte, de los peligros de esa definición de los tres sistemas, ¿vale? Y os voy a poner dos ejemplos muy claros. La estrategia energética de la Unión Europea. Este texto de aquí, este párrafo, está copiado directamente de lo que iba a ser, de lo que salió del Tratado de Roma, de lo que iba a ser la Constitución Europea, que finalmente se rechazó en las urnas, ¿vale? Me da igual lo que ponga. El caso es que se rechazó y entonces luego vino el Tratado de Lisboa, que básicamente le añadieron lo de la interconexión y lo colaron, pues como aquí en España, cuando falla una ley no se vota y dice, pues Real Decreto. Pues esto básicamente es lo mismo. Esto está activo, ¿vale? Y los expertos dicen que la estrategia energética de la Unión Europea, sin juicio de valor, insisto, se basa en tres pilares, que es el medio ambiente, o sea, lo de los arbolitos, que es la competitividad, o sea, lo de las perras, y es la seguridad de abastecimiento. Cuidado, la seguridad de abastecimiento de lo que habla aquí es de que, paradójicamente, que Rusia no te pueda cortar el gas y te cree un problema estratégico, ¿vale? Pero bueno, seguridad de abastecimiento pues suena a lo de la gente, y entonces la gente dice, ya está, desarrollo sostenible, porque están los tres. Dice, cuidado, ¿dónde está aquí? ¿Dónde pone aquí que le vaya a llegar la luz a todo el mundo? Aquí no lo pone, esto no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible. Yo no digo que esté mal. Yo no soy quien para enmendarle la plana a los políticos de la Unión Europea, de verdad, y no es mi intención. Solo digo que esto no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible, o sea, que nadie se lleve a engaño, ¿vale?
En España lo mismo. En España hace un año se creó un grupo de expertos para que emitieran un informe sobre la transición energética, ¿vale? Y este es el trozo del BOE donde pone cuáles son sus objetivos. Y entonces lo mismo. Dice, competitividad de la economía. Creación de empleo en España en 2017 tiene sentido. Lo de la gente. Y sostenibilidad medioambiental, lo de los arbolitos, ya está, desarrollo sostenible. Yo no digo que esto esté mal, ni soy quien, ni aunque tenga mi opinión, voy a venir aquí a decírosla porque no os importa. Lo que digo es que esto no es desarrollo sostenible, tengámoslo claro, ¿vale? Tampoco lo pone, ojo. Pero parece que... Bueno, y pasamos a la última. Dicho esto, ya sabéis lo que es el desarrollo sostenible, ya nos tenéis que leer el informe Brundtland y por todo lo que os han contado mis 7 compañeros anteriores, tenéis muy claro de qué va la fusión nuclear y cómo funciona, ¿vale? Entonces, toda esta parte tendríais que ser capaces de sacarla por vosotros mismos, ¿vale? Como me quedan menos 2 minutos, pues muy rápidamente os voy a contar cuáles son las ventajas, pero un poquito, ¿no? Las ventajas... Gracias. Las ventajas de la fusión nuclear como energía nuclear que es, ¿vale? Es decir, yo podría ahora mismo estar hablando de la fisión, que es a lo que llamo esto mi libro porque es lo que me da de comer, y estaría diciendo exactamente las mismas cosas. Ventajas por ser una energía nuclear. Primero, la grandísima... Esto por aquí se va a ir iluminando y tal, pero ya luego en casa lo miráis. Son los objetivos de desarrollo que... tal. Densidad de energía. Esto es muy importante, ¿vale? Creo que he expresado correctamente que estoy muy a favor de las renovables y que me parecen la solución y que vamos al 100% de renovables, que es lo que hace falta. Dicho esto, ¿qué superficie a día de hoy nos hace falta de paneles solares para tener la misma potencia y, sobre todo, más que la misma potencia, la misma energía producida que una central nuclear? Esto es fundamental, ¿vale? Porque el terreno también cuesta dinero, el terreno también cuesta quitar cultivos, el terreno cuesta mucho impacto medioambiental, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es una ventaja indiscutible de las energías nucleares por la inmensa densidad de energía que tienen, ¿vale? Lo que os han contado mis compañeros, incluso de la fusión sobre la fisión, porque si os acordáis, en la curva esta que os ha puesto Pablo al principio, el salto desde el hidrógeno hasta el helio era mucho más grande que desde el uranio a los productos de fisión. No emisión de contaminantes, no hay que explicar mucho. Todos sabemos lo que es el cambio climático, todos sabemos, menos Trump, que es verdad, y todos sabemos la importancia de limitarlo, ¿vale? Las centrales nucleares, tanto de fisión que existen ahora como las de fusión que existan en el futuro, no emiten CO2 y no emiten ningún tipo de contaminante. Pero en el ciclo de vida completo, claro, si hay que hacer minería para sacar silicio para los paneles solares o uranio para las centrales nucleares, pues se emitirá. Y si luego ese mineral lo metemos en un camión y lo movemos por carretera, pues también emitirá. Lo sabemos todos. Pero en la producción de energía de las centrales, tanto de fisión como de fusión, no se emiten contaminantes. Reservas. No se ha dicho nada sobre esto y es importante. Según lo que nos han dicho, la fusión va a venir, por un lado, del deuterio, que está en cantidades enormes en el agua del mar, ¿verdad? Y del tritio que tenemos que obtener a partir del litio. Esto es un poco más complejo, porque si bien el deuterio no tiene ningún competidor tecnológico, no sirve para otra cosa, el litio... pues todos llevamos un poquito ahora mismo en el bolsillo, ¿verdad? En la batería del móvil. ¿Qué es lo que pasa? Que la cantidad de litio necesario para generar esta energía hace que no sea una competencia real, porque realmente hace falta muy poquito, ¿vale? De eso va. Es igual a mc cuadrado y como c es una barbaridad y al cuadrado todavía más, pues se genera mucha energía con un poquito de masa, ¿vale? La densidad. Geoestrategia. Os prometí antes que lo iba a apuntar y además es que no me queda nada. La geoestrategia derivada de la posesión de los recursos. Todos sabemos que ha habido guerras y eso pues, pone un poco en compromiso todo esto de aquí, como podréis comprender, por el petróleo. Sin embargo, nadie ha oído de guerras por el uranio y nadie oirá nunca de guerras por el agua de mar, ¿vale? Así que esto es muy, muy, muy importante de verdad. La estabilidad del precio. Resulta que en las energías nucleares, tanto en fisión como en fusión, el precio tanto del mantenimiento como de la materia prima, no digamos ya en las renovables que es cero, ¿verdad? La materia prima, o sea, todavía más, pero el precio de la materia prima es muy pequeñito comparado con el precio de la inversión. ¿Eso qué hace? Pues que si mientras tú estás operando una central se te multiplica por 2 el precio del uranio, resulta que el precio final de la energía te sube a lo mejor un 5%. ¿Qué pasa con el gas? Que si te multiplica por 2 el precio del gas, el precio de la energía
pues se te va a multiplicar por entre 1,5, 1,7 o incluso 2 si tienen un poquito de morro, ¿vale? Entonces, eso, pues tiene, o sea, la estabilidad del precio es importante para cómo crece la economía de un país, etcétera. No me voy a extender porque me matan. Y finalmente, el desarrollo de la tecnología. Esto es fundamental y se ha apuntado más o menos cuando hablábamos del hombre llegando a la luna, cuando hablábamos de un montón de cosas, la Fórmula 1, dices, joder, la Fórmula 1, lo que contamina, el ruido que hace, eso... Ya, bueno, pero es que resulta que la gran parte de los avances que tenemos ahora en automoción, que bueno, de momento es con gasolina, pero irá a más, quiero decir, irá eléctrico, pues vienen de la Fórmula 1. Lo mismo pasa con esto, ¿vale? Se habla del CERN. ¿Y qué nos da el CERN? Pues aparte del bosón de Higgs, que a mí me da igual, pues oye, el protocolo Internet, por ejemplo, ¿vale? Pues con esto pasa lo mismo. Resulta que muchos de los avances que se hacen en ITER llegan luego a la sociedad de otra manera, ¿vale? Desventajas, 2 transparencias creo que me quedan. Desventajas, lo pongo entre comillas, de la fusión por ser una energía nuclear. ¿Por qué entre comillas? Porque no son desventajas reales. Estas son las desventajas que la gente dice que tiene la fusión porque vienen porque la fisión sí las tiene, pero que en la fusión, ya nos han contado, no las tiene. Por ejemplo, proliferación. Hay bombas de fisión, no quiero mentir a nadie, pero si ya está lejos la generación de energía nuclear por fisión de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, en fusión todavía más, ¿vale? Seguridad, esto nos lo han contado en el tema 1. La idea que os teníais que llevar, creo que era esa, ¿no? Intrínsecamente seguros, ¿vale? Bastante nos cuesta encenderlo como para pensar que se nos va a descontrolar. Además no hay calor residual, ¿vale? Que es un problema grave que, por ejemplo, Fukushima vino por ahí. No me puedo meter en eso. Y por último, los residuos. Sí se generan residuos porque tenemos un campo neutrónico y siempre que tengamos un campo neutrónico y materiales se van a activar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no tenemos los productos de activación y los transuránidos, que son los que nos están llevando a decenas y a centenares de miles de años. Y además son menos peligrosos, ¿vale? O sea, sí hay residuos nucleares, no nos llevemos a engaño, pero son mucho menos peligrosos y durante mucho menos tiempo. Gestión más barata y más sencilla. ¿Y cuáles son? Y termino, lo prometo ya, las desventajas reales. 2, y no os las tengo que decir, ¿vale? Las sabéis, pero no os las tengo que, pero... o sea, no hace falta que las diga, pero sí las digo. Primera, dificultad tecnológica. La fusión siempre va a ser la energía del futuro, dentro de 30 años llegará, siempre son 30 años, etcétera, etcétera, ¿vale? Solo un comentario, y lo comentaba con vuestro profesor hace un momento, mi opinión es que si hiciera falta para ganar una guerra, ya tendríamos la fusión, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó con la fisión? Cheque en blanco, cojo a las mejores mentes del momento, me las llevo al desierto y hago un proyecto Manhattan y en 5 años tengo una bomba atómica. Con la fusión podría funcionar igual, no me cabe la menor duda. Es decir, es viable, no me cabe duda. Otra cosa es que, una cosa es que sea viable científica y tecnológicamente, y otra cosa, que es el segundo problema, es que sea viable económicamente, porque hay que contar con esa parte del desarrollo sostenible, con ese sistema. Porque resulta que a lo mejor llegamos a un momento que dice, ya tenemos la fusión, hostia, pero es que sale muy cara, ¿vale? Entonces eso, no puedo detenerme ahora a hablar de eso, hay artículos, si los podéis encontrar por internet, que hablan del tema, pero también, como podréis comprender, pues son un tanto... especulativos, ¿no? Porque hasta que no sepamos, hasta que no la tengamos, no vamos a saber de verdad cuánto cuesta. Lamento haber ido tan rápido, pero tengo muchas cosas que contar y os agradezco muchísimo a todos vuestra atención. Gracias.